¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a trabajar sobre Laravel. Básicamente vamos a ver cómo generar JSON en el framework Laravel. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Básicamente pues debemos tener un proyecto. En este caso pues yo tengo un pequeño proyecto para hacer básicamente pruebas, pero donde básicamente necesitamos una URL, es decir, tener una ruta. Y la ruta que vamos a utilizar es la siguiente, la que estamos viendo en pantalla. Poniendo en contexto, pues estamos utilizando el Laravel 8. Si es que vamos a ver Composer, JSON, tenemos 7.3, PHP 8 y el framework es el 8.2, es decir, Laravel 8. Es por ello que estamos viendo que las rutas son llamadas de diferente manera a la que teníamos en la versión 7. Bien, básicamente estamos en la ruta raíz y llamo un controlador from controller y al método index. Eso es lo que necesitamos básicamente. Lo de arriba vamos a borrarlo para no confundirnos y solamente nos quedamos con esto. Obviamente yo tengo otras rutas en la parte inferior, pero no es el caso de utilizarlas en este pequeño video tutorial. Bien, ahora tenemos que ir a nuestro controlador. Yo voy a cerrar las demás ventanas para no confundirnos, o mejor las cierro todas. Y voy a abrir el archivo de rutas que ya lo habíamos abierto. Y ahora vamos a trabajar sobre el controlador. El controlador básicamente tiene un método que se llama index y retorna un string JSON. Vamos a ver si eso funciona. Para ello yo he levantado ya mi servidor, mejor dicho he levantado la aplicación con PHP Artisan ser, y lo que nos va a mostrar es lo siguiente. Es decir, esto es lo que nos está mostrando, nada más. Bien, ahora vamos al punto central, que es cómo generar JSON. Pues lo vamos a hacer a través de tener una colección de datos, es decir, un array. Y la forma más sencilla es, digamos, colocar response JSON. Yo le doy clic y necesitamos esta estructura. Lo que va a hacer es básicamente llamar a una función response donde nos tiene que parsear JSON, y esto es la data que necesitamos nosotros convertir a JSON. Esto es para ver si hay alguna conexión con el código 200, y esto básicamente es el encabezado, se podría decir. En algunas aplicaciones, unas APIs necesita esto, en otras no es necesario. En este caso vamos a colocarla vacío, pero sí necesitamos armar una estructura para acá. Entonces lo vamos a hacer exactamente aquí, doblar data, y vamos a colocarle pues un array. Entonces normalmente siempre puede ser dependiendo del tipo de dato, pero digamos que nosotros vamos a colocarle success, le asignamos un valor y ese valor va a ser true, digamos, punto y coma. Entonces esto nos debe retornar básicamente el JSON de este array, y vamos a probar. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es actualizar esta ruta y tenemos nuestro pequeño JSON. Entonces si queremos asignar más datos, pues simplemente armamos nuestro array. Es decir, por ejemplo, de repente necesitamos armar una pequeña colección de datos. Entonces podríamos hacerlo de la siguiente manera. A ver, déjeme pensar un poco. Simplemente voy a colocar pues persona, por ejemplo, y esta persona pues básicamente va a tener una colección, y esta colección va a ser pues el primero. Vamos a colocarle nombre y edad. Nombre le asignamos de esta manera y le ponemos digamos Luis, y el otro campo va a ser edad y le vamos a asignar bueno, puede ser un campo numérico, y ya está. Entonces ya tenemos básicamente una pequeña un array
dimensional, se pone bidimensional, podría ser. Vamos a ver si qué tal nos funciona esto. Y ya tenemos una estructura ahí. Obviamente esto aquí de repente necesitamos que estén cerrados en un array, es decir, esto no está perfecto. Y eso habría que ver cómo es que podríamos hacerlo. No es casi el asunto, pero ahora vamos a ver. Ya, siempre se va parseando así. No está perfecto esto. Es porque nosotros no estamos agarrando de manera perfecta nuestro array, pero la idea es esa. Bien, esta es una forma sencilla, digamos, pero normalmente pues esto no es funcional. Lo que nosotros necesitamos es extraer datos de una tabla y mostrarlos en JSON, en un array. Mejor dicho, en JSON, ¿no? Y convertirlos a array. Bueno, en fin, me entienden. Bien, vamos a ver cómo es que podemos extraer estos datos y mostrarlos en JSON. Para esto borro lo anterior. Y para ello se supone que nosotros vamos a emplear, o mejor dicho, yo ya tengo preparado una base de datos de pruebas. Básicamente vamos a trabajar sobre la tabla categorías y de repente vamos a trabajar sobre la tabla empresas para ver cómo es que podemos extraer varios datos. Y acá está, tenemos 3 registros de la tabla categorías con los campos nombre y descripción. Y de la misma manera también pues tenemos datos para la tabla empresas, donde tenemos más campos. El ID, el nombre, descripción, precio, subcategoría, fechas de creación y fechas de actualización. Bueno, en este caso son nulos, pero en fin, nos pueden servir para extraer datos. Bien. ¿Cómo podemos extraer estos datos? Por JSON. Pues básicamente debemos hacer consultas, es decir, extraer ese info. Lógicamente que nosotros tenemos que tener implementados nuestros modelos para poder hacer esas consultas. Aquí está con sus campos y el nombre, bueno, básicamente con los campos, el nombre de la tabla queda implícito de la misma manera para empresa. Entonces ya sabemos cómo se llaman nuestros modelos. Bien, vamos a utilizar entonces acá tenemos por ejemplo nombre, descripción y subcategoría, es decir, en empresa no están todos nuestros campos y eso deberíamos proceder a corregirlos. ¿Por qué? Porque en empresa tenemos nombre, descripción y precio y subcategoría. Vamos a ver. Nombre, descripción, acá nos falta por ejemplo precio. Y vamos a ver si nos falta algún campo más. Subcategoría, subguión ID. Y me parece que ahí eso es todo. Bien, vamos a traer los datos de estas dos, en este caso 2 modelos, pero básicamente son las 2 tablas. Vamos entonces a Front, Controller, y vamos a ver cómo hacemos. Para eso normalmente es Use, en este caso es App, y recuerden que estamos en una carpeta Models, es decir, no es como Laravel 7, es decir, nosotros debemos ingresar a la carpeta Models para acceder a nuestros modelos, en este caso categoría y empresa. Entonces aquí es Models, Control V y accedemos a categoría. De la misma manera también entonces para empresa. Bien, ya está. Ahora hacemos una pequeña consulta, es decir, categorías. Y simplemente pues utilizamos Eloquent. Entonces extraemos categoría y digamos que todo. Y eso es todo, no necesitamos más. Pues obviamente nosotros debemos armar aquí un array, es decir, si es que la consulta se ha hecho correctamente, entonces armar, pues, aunque lo vamos a complicar, lo más sencillo posible. Simplemente armamos, pues, data va a ser igual aquí a success. Bueno, a ver. Le asignamos un valor, digamos true. Y lo siguiente, pues digamos que es categorías, ¿no? Entonces acá, o lista categorías podría ser. Eso depende de cada uno de nosotros. Y acá le asignamos básicamente, pues,
$categorías. Y vamos a ver qué es lo que nos muestra esto. Voy a separar un poco y nos vamos a ver el resultado. Simplemente actualizo. Y aquí está. Entonces es lo que le decía hace un momento cuando estamos trabajando con arrays. Simplemente pues nos estaba apareciendo con llaves y no con corchetes, como normalmente se conoce a estos signos. A este signo que estoy remarcando, ¿no? Bien, no sé si esto ya está mejor. Esto es lo que tenemos, ¿no? Success true, y luego categorías, pues tiene asignados todos estos datos hasta aquí. Bien, no se preocupen por estos caracteres extraños. Cuando nuevamente es recibida esta información, ya sea mediante una API, pues la vuelve a formatear en los datos que nosotros normalmente estamos viendo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para extraer los demás datos? Pues básicamente es simple, ¿no? No es tan complicado. Aquí tenemos, ahora implementamos el de empresas y lo vamos a hacer de esta manera. Y colocamos pues empresas. Obviamente en este momento no tengo creado empresas. Y lo que vamos a hacer es simplemente pues aquí $empresas es igual a empresas. Obviamente ustedes pueden pues hacer una consulta mucho más dirigida, ¿no? Pues en este caso yo estoy extrayendo todo. Entonces ahora sí actualizo y vamos a ver. Pues básicamente me ha lanzado un error que dice que no existe el modelo empresas o la clase empresas. Entonces es simple porque básicamente aquí estoy llamando a la clase empresas y no existe obviamente. Y tiene que ser empresa. Ustedes me dirán, ¿de dónde es la empresa? Pues de aquí. Y el nombre tiene que estar correctamente escrito acá. Si se fijan, models y es empresa. Y la clase se llama empresa. De ahí es donde sale el nombre que debe colocarse. Bueno, es una nomenclatura, ¿no? Y acá tenemos todos los datos. Si se fijan, nos trae todos los datos. Bien, perfecto. En algunas ocasiones van a encontrar algún problema, es decir, estos números, por ejemplo, generalmente son, por ejemplo aquí, los está convirtiendo a cadena. Y a veces no necesitamos que esté en cadena, o sea, en string, sino que sean valores numéricos. ¿Por qué? Porque tendría que implementar algún tipo de función o método para reconvertirlos a decimal en este caso, ¿no? Generalmente en los números de tipo int surge ese problema. ¿Y cómo es que se puede solucionar eso? Pues en muchas ocasiones yo me he ayudado de esta estructura. Esta constante JSONNumeric_check, es decir, evalúa si es número, pues tiene que ser número, ¿no? Y no una cadena. Y vamos a ver si se aplica esto. Y vemos que sí, pero como se han fijado, ha cambiado estos valores. Y me parece que habría que buscar otro tipo de solución, ¿no? Pero si en algún caso ustedes, digamos, en valores enteros hacen ello, pues deberían hacerlo. En este caso podría ser una constante. Bien, entonces básicamente ustedes deben saber cuándo emplear o no esa constante de verificación de un número, ¿no? En JSON. En este caso, pues como estamos llevando datos decimales en precio, pues no nos va a ser de mucha ayuda. Entonces deberíamos implementar del lado del cliente, es decir, del usuario que utiliza la API, en este caso el JSON, pues implementar una estructura que se podría decir convierta de string a decimal los valores decimales, en este caso, por ejemplo, precio, ¿no? Bien, eso es todo entonces. Me parece que ya queda claro cómo extraer o cómo convertir JSON rápidamente. Y obviamente esto se consume a través de una API REST, de cualquier API. Obviamente esto generalmente pues no es aquí. Esto debería implementarse a través de una API, es decir, Laravel tiene su sección para APIs, es decir, aquí deberíamos implementar unas rutas
y utilizar ese mismo controlador. A ver, vamos a ver si podemos hacerlo. No difiere mucho. Vamos a ver si aún podemos. Ahí. Y vamos a utilizar. Me parece que no cambia nada más. Obviamente aquí ya pues es simplemente API, pero necesita de algo más. Esto no es así. Bueno, ahí está. Así es. Obviamente es que esto no está correcto. Es decir, bueno, funciona, ¿no? Pero digamos, acá yo lo coloco JSON y ahora sí debería funcionar. Y le ponemos la ruta JSON y ahí ya está. Así es como se debe utilizarlo. Es decir, desde ahí es ahí donde debe estar implementado esa API, ¿no? Acá es donde se le da permiso, seguridad y todo ello. Pero, en fin, el tutorial solamente era para mostrar JSON. Y donde realmente se debe consumir ese JSON es en la API.php, es decir, en la sección de API, en las rutas de la API. Y no en web, ¿no? En web. Que se puede hacer funciona, sí, claro, ¿no? Pero, en fin. Bien, entonces, dicho esto, nos vemos hasta un próximo video tutorial. Y no se olviden de suscribirse al canal, pues vamos a estar publicando muchos tutoriales acerca de programación web y programación de aplicaciones móviles.